¿Te has dado cuenta que hoy se habla mucho sobre el despertar espiritual? Se habla mucho del recorrido de los chakras, de la espiritualidad, de cosas. Pero ¿cuánta de esta habladuría tan alineada con tu verdad? ¿Cuánta de esta habladuría están alineada a tu esencia? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que escuchar sobre el despertar espiritual y creer que ya hemos despertado porque sí, porque sí, porque sí? No hay una forma de despertar correcta. Cuando nosotros empezamos a transitar el despertar espiritual, hacemos el recorrido del héroe. Sentimos el llamado a despertar. El primer llamado a despertar es enraizarte en la tierra, es volver a tu pasado y hacer las paces con tu pasado. Ese es el llamado a que el mundo ordinario que has vivido hasta ahora, hagamos las paces a través del perdón, hagamos las paces a través de la no acción de yo ya no me puedo seguir juzgando por lo que no fui, por lo que no hice, por mi pasado. Pero cuántas veces estamos tan enfrascados en despertar sin hacer las paces con tu pasado, y luego vamos al despertar de conciencia, otra locura más que hay. Cuando hagas conciencia, cuando estés más consciente es cuando más cerca de Dios vas a estar, cuando más cerca de la divinidad, de esa presencia de Dios estás. Y cuando nosotros tenemos que tener nuestras armas espirituales, tenemos que hacer ese recorrido, primero hacer las paces con el pasado. Siguiente recorrido es sentir ese llamado a dejar el mundo ordinario para transitar un mundo extraordinario. Y en ese llamado del mundo ordinario al mundo extraordinario, tenemos que haber dejado algo, el ego. Pero ¿cuántas veces en estos despertares espirituales que te enseñan como, oh, desperté espiritual, así como que si fuese algo extravagante, extra genial? Y al final de repente el despertar es muy doloroso porque te toca despojarte de algo que tú desde que naciste has tenido, un ego. Despejarte del ego es sofisticarlo, es llevarlo a que reluzca en tu pos y mejor y mayor bien. Cuando nosotros nos despojamos del ego, o sea, despojo, purgar el ego, te vas a dar cuenta que el despertar de conciencia está más cerca. Pero ahí todavía vamos en el despertar espiritual. Y en este despertar espiritual te llama a servir, a ser un servidor. Pero antes de ser el servidor de este despertar espiritual, te llama a tener tu maestría. Sí, tu maestría. Y tu maestría va a responder a la pregunta que siento que le falta al mundo. Para mí siento que le falta perdón, y eso es lo que yo como maestro de Dios, servidor de Dios, voy a estar en devoción en pos de postergar, de proporcionar información sobre el perdón de Dios. Y eso es lo que siento que le falta a este mundo. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos alineados a la pasión, propósito, ahora tenemos nuestra misión espiritual, te vas a dar cuenta que el despertar es entender que este mundo es una proyección holográfica de nuestras culpas, de nuestro calvario. ¿Cuántas veces nosotros nos libramos? Por eso dice el Padre nuestro, líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación. Y la tentación es creer que este mundo es real. Por eso dice, no los dejes caer en la tentación. La tentación es creer que este mundo es real. Y cuando nosotros creemos que este mundo es real es porque realmente no hemos despertado ni siquiera espiritualmente, ni siquiera hemos salido a conocer el mundo, porque ni siquiera servimos a Dios, ni siquiera conocemos a Dios en ese entonces. Cuando tú conoces a Dios, a la divinidad, al Ser Supremo, te vas a dar cuenta que el despertar de conciencia siempre fue una pizca de estar cerca de Él, una pizca de volver con Él. Por eso cuando muchas veces van a profesar sobre el despertar espiritual, sobre las cosas y de no sé qué. Pero ¿qué es un despertar? Es volver a estar con tus herramientas espirituales y reconocer que este mundo no es real, que tus enfermedades son en pos de un pensamiento creador, que lo que está ocurriendo es para que tú vayas superándote y liberando
de aquel sufrimiento que escogiste como condenación álmica. Por eso cuando nosotros despertamos espiritualmente, reconocemos que el dolor nunca fue de nosotros, nunca fue parte del plan de Dios. Cuando nosotros despertamos en conciencia, nos acercamos mucho al reino de Dios, al reino celestial de Dios. Pero ¿qué nos pasa? Que cuando en esta llamada a guiar, tenemos que despertar nuestra maestría. Y la maestría es el recorrido doloroso y culposo que has tenido que pasar hasta ahora. ¿Cómo se despierta una maestría? Es sabiendo qué le falta a este mundo. Y eso es lo que tú viniste a encarnar en esta encarnación. Si siento que le falta amor, voy a dar amor. Si siento que le falta alegría, pues voy a contar chistes, voy a hacer stand-up comedy. Por eso cada persona, sus despertares son diferentes. Cada persona tiene un despertar diferente y no todos son iguales y no todos tienen que ser iguales. Y esa es la gran falsedad del mundo de la New Age. La New Age ha dejado un desorden con el famoso despertar de conciencia y despertar espiritual, que muchas veces no se dan el permiso de comprender que cuando uno despierta espiritualmente es una cosa que es indescriptible, es casi llegar a la muerte. Vas a pasar enfermedades horribles porque tu sombra se va a resistir a tu luz. Y esa sensación de que te clavan, de que casi mueres. Por eso cuando nosotros empezamos a despertar, nuestro cuerpo empieza a enfermar, nuestro cuerpo porque no puede tolerar más luz, no puede tolerar más oscuridad, porque nuestra luz se resiste a la sombra y la sombra se resiste a nuestra luz. Y ese viceversa es un juego de, vamos, ¿quién gana? ¿Quién gana? Y ahí también en donde puede proceder un falso despertar espiritual, en donde despertamos a la entidad llamada, no la voy a nombrar porque es una entidad de carácter negativo. Cuando nosotros despertamos espiritualmente, el falso despertar espiritual, despertamos a Lucifer, es porque no hemos hecho las paces con madre y padre, tanto con padre. Lucifer, cuando despierta, es la característica de la encarnación de un despertar, de una iluminación incorrecta porque es un falso despertar. Nosotros tenemos que despertar en el reino de Dios. Nosotros tenemos que despertar nuestra maestría. Nosotros tenemos que volver a encontrarnos en devoción. Cuando no se despierta con Dios, se despierta con Lucifer. Cuando se despierta con Lucifer, no has hecho las paces con madre y padre y por eso siempre vas a seguir repitiendo el mismo camino, aunque tú creas que hayas despertado, porque no conoces el amor. Lamentablemente no lo conoces, y como no conoces el amor, que porque en este mundo no puede haber amor, porque si hubiese amor, esta realidad ya no sería holográfica, sería una creación por Dios, sería la creación por Dios. Y cuando te das cuenta de que esta creación es cuando el Hijo de Dios olvidó de reír en el reino del cielo y se apartó del amor, vino aquí a la tierra. Y en la tierra vinimos a ser probados por los regentes de la tierra. Vinimos a ser... Es como la historia de Job, que fue probado, fue tentado, se le quitó todo, se le dio más, se le quitó más. Bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que despojarnos de la mente errada, de la mente enferma. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la mente recta. Ver el milagro, pedir ver el milagro de la enfermedad, de lo que yo quiero. De repente te aferras tanto al despertar espiritual y el despertar de conciencia, que al final pide ver el milagro, o sea, pide ver tu mente recta, pide ver el milagro que tiene esa petición para ti. Tengan cuidado con la información que están obteniendo, porque las estrategias del tío pues están muy fuertes para dejar el Hijo de Dios encapsulado en el ciclo de reencarnación completo. Cuando nosotros aprendemos a despertar, la tentación aún es más fuerte y tenemos que ser fuertes, tenemos que tener fe, tenemos que tener paciencia, tenemos que ser bendecidos y agradecidos.
Y esas son las cualidades del Maestro de Dios. El Maestro de Dios despierta para poder entender el mundo y desde ahí poder trabajar en pos del darle paz, perdón y transformarse en un ser que guía, no en un ser que compra curso, que vende cursito, que anda por ahí con los despertares espirituales. Cuando se despierta es increíble la capacidad que tienes, la capacidad creadora. Y creer que Dios no está manifestado es creer todavía, y aún así es porque tú todavía no has despertado. Creer que Dios no está manifestado es creer que esta tierra es de Dios. Y es ahí en donde el falso despertar espiritual se encarga de darte mensajes errados, erráticos, para que tú creas que esta cosa que llamamos Dios está allá en los reinos del loterio. Pero pide ver el milagro, pide ver el milagro. Cuando tú despiertes, te vas a dar cuenta que lo único que te queda es tener fe, paciencia y sobre todo confianza, que son como las características del Maestro de Dios. Esas características del Maestro de Dios es la proclamación de salvación para el mundo, de proclamación para salvación del mundo. Y realmente deja de comprar cuentos baratos sobre el despertar, deja de mantenerte, porque cada cuento del despertar te va a mantener en un bucle, y ese bucle se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que ya tu alma caiga en un nivel de confusión que es insalvable, o sea, en un nivel de error insalvable. Por eso es importante que en cada instante nosotros nos encomendemos a ver el milagro, a ver el milagro. Me ocurrió esto, quiero ver el milagro, quiero ver el milagro. Tengo una enfermedad grave, quiero ver el milagro, quiero ver el milagro. Si estoy pensando en un pensamiento oscuro, cochino, morboso, y quiero ver el milagro, quiero ver el milagro. Y cada vez que tú decidas ver el milagro, adivina, la corrección de tu mente va a estar efectuándose, la corrección de la mente recta se va a estar manifestando aquí y en el ahora. Bueno, te dejo para no darte más. Y si quieres saber un poquito más también, déjamelo saber, qué te ha parecido esto, si no te ha gustado también déjamelo saber. Y bueno, si lo que piensas es algo diferente también déjamelo saber para poder leer y poder entender en qué punto estás en famoso despertar espiritual.